les voy a mostrar más o menos el caso que vamos a estudiar hoy día. Hay varios detallitos importantes que vamos a ver también en este ejemplo, que, que igual es importante como considerarlo. Bueno, aquí dice el proceso para, bueno, la identidad 4, lo que vamos a simular va a ser un proceso para realizar una caja con 6 productos. Esos 6 productos se van a realizar a través de estos 3 trabajadores que les van a ser encargados de transportar estos elementos hacia un servidor, en el cual en el servidor se van a realizar 2 procesos para cada entidad. O sea, es un proceso independiente para cada identidad. Después dice que, bueno, nos dan los tiempos que son exponenciales aleatorios de 18 y 22 minutos con la entidad 1 y 2 respectivamente. Aquí se va a hacer una prioridad. Por ejemplo, si tenemos la prioridad es para la entidad 1, me parece. El tiempo, claro, para la entidad 1. Entonces, si tenemos dos entidades 2, la entidad 1 va a pasar primero a ser procesada antes que la entidad 2. Entonces, luego de ser procesada, estas entidades se van a ir separadas por cada camino y se van a ir a un combinador, en el cual la combinación va a ser 2 es a 1. De aquí se va a realizar el producto final. O sea, en esta combinación de estos dos productos, de estas dos entidades, se va a generar el producto final, el cual va a ser, empacado en el combinador 2. O sea, aquí vamos a tirar una caja, acá se van a venir 6 entidades de producto final y se van a empacar y se van a envío o lo que sea. Datos importantes que considerar. Entonces, al comienzo dice que existe una demora de 3 y 7 minutos para la entidad 1 y 2 respectivamente. Eso quiere decir que al pasar 3 minutos, la entidad 1 va a salir de esta fuente. Y asimismo para la entidad 2, pero va a ser de 7 minutos. Dice, el tiempo que tarda el proceso en la combinación de las piezas va a ser de 5 minutos. Esto lo vamos a ver reflejado en el combinador 1. Es importante crear un evento para cuando salga una caja con productos finales, para que esta se reponga inmediatamente. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando salga una caja, otra caja tiene que ya estar acá en el combinador 2. Entonces lo que se pide va a ser realizar la simulación de acuerdo a la imagen que está en este archivo, donde se muestran todos los elementos para poder simular el proceso en sí. Saber cuánto tiempo tarda el proceso en realizar 35 cajas, que acá vamos a crear un evento para que el proceso pare cuando salgan 35 cajas. Y esto se debe hacer para cada una de las fuentes, para la fuente 1, 2 y la fuente 3. Obtener la cantidad de cajas que se realizan en 8 horas, que eso ya lo vimos en una ayudantía pasada, que es solamente cambiar el horario y volver a simular, y vamos a obtener aquí con este status label, vamos a tener la cantidad de cajas que se generan en las 8 horas. El tiempo de estancamiento en el proceso de las combinaciones de las entidades, que eso también lo tenemos de acuerdo a los resultados que nos entrega el mismo programa Simio. Y como también el tiempo del proceso total del servidor 1, claro, eso también lo sacamos de los resultados que nos da el mismo programa. Y al final mencionaremos como los elementos que se deben cambiar para mejorar la producción. En realidad vamos a ver acá los resultados que nos dan y vamos a ver si es que es necesario, en realidad, pensar cuáles son los puntos donde hay que mejorar para tener una mayor producción de caja. Entonces, yendo al programa Simio, tenemos aquí ya hecho el programa.
pero les voy a ir dando más o menos las cosas que se van como... espérame, que estoy... Claro. Las propiedades que debemos ingresar en cada elemento. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 trabajadores acá. Estos 2 trabajadores van a ser los encargados de llevar esta entidad hacia el punto de la transferencia de nodo. Si nos fijamos, bueno, acá ya en la fuente ya comenzamos a definir, por ejemplo, las entidades. Por ejemplo, definimos la entidad 1. El tiempo de, aquí, time offset, es el tiempo en que tarda en salir la primera entidad. Y después va a tener un tiempo de 18 minutos, como salía en el enunciado. ¿Ok? Y acá es lo mismo. O sea, definimos la entidad 2 y va a estar dada con un offset de 7 minutos y de 22 minutos para después que vaya saliendo la entidad. Para configurar que los trabajadores sean como los transportadores de estas entidades, tenemos que hacer clic en el nodo. Y en el nodo nos va a aparecer en lógica de transporte, en write on transfer. Aquí por defecto nos va a aparecer en falso. Entonces tenemos que cambiarlo a true, a verdadero, y decir qué entidad, o en realidad qué elemento es el que va a ser el transportador. Por ejemplo, acá le pusimos trabajador 1, que es este de acá. Asimismo, se hace para el servidor 2, o la fuente 2. Para la fuente 2. En transfer node hacemos lo mismo, pero con el trabajador 4, que tenemos acá en la simulación. Para el servidor 1, ya, antes de eso, existe una prioridad que salía en el enunciado. Esa prioridad la tenemos que definir en las entidades. ¿Qué es lo que hace este punto? Por ejemplo, nosotros asignamos un valor a cada entidad y en el servidor va a revisar que ese valor, cuál de esos valores es más alto. Entonces el valor más alto va a ser el que le va a dar prioridad. A ver. Sí, el valor más alto es el que, claro, le va a dar prioridad. Acá definimos, este valor lo definimos en ruta lógica y en prioridad inicial. Y le ponemos un valor de 3. Y acá le ponemos un valor de 1 para la entidad 2. Entonces en el servidor necesariamente se tiene que definir el ranking rule, que es como para evaluar esos valores que definimos anteriormente en las entidades. Usualmente esto está como lo primero que entra con lo primero que sale. Está así por defecto. Entonces nosotros cambiamos a largest value field. O sea que evalúa primero al valor más grande. Y por lo tanto, tenemos que también definir el proceso lógico que tiene que tener cada uno de estos procesos, porque el proceso es independiente para cada entidad. Entonces, en el tiempo de proceso, voy a agrandar aquí un poquito. No sé si se puede. Aquí sí. Tenemos que poner como una programación if, por decirlo así, como un código, el cual está dado por mat.if, y esto es básicamente un if. O sea, si el modelo, o sea, básicamente lo que estamos preguntando, si la entidad que entra acá es la entidad 1, entonces vamos a hacer el proceso, o el tiempo de proceso es el tiempo para esa entidad. Y de lo contrario, va a ser el tiempo del proceso de la otra entidad. Acá, claro, dice, claro, primero tenemos que definir que la entidad es la que va a ser definida. Entonces, si es la entidad 1,
entonces le vamos a dar un exponencial de 7. Creo que este no es 7, pero creo que es el primero, es un exponencial de... Ah, no, sí está bien, con un exponencial de 7. Y para la entidad 2 va a ser un random con un exponencial de 10. Entonces, básicamente, esto es lo que hace este código, este código en Processing Time. Es seleccionar la entidad mediante un if para asignarle un cierto tiempo de proceso a cada una. Acá cambiamos el nodo por Bylink Wave y también en estos pads tenemos que asignarle la entidad que va a viajar hacia el combinador. Y esto lo hacemos en Logic Routing. Es en Routing Logic, en la lógica de ruta. Entonces acá lo definimos como is.entidad2, que sería este de acá. Y para el pad de abajo lo definimos como la entidad 1. Entonces por esta entidad de acá va a pasar la entidad 2 y por la de abajo, por el pad 5, va a pasar la entidad 1. Luego de eso, tenemos que, claro, en el combinador dijimos que se iban a combinar dos de entidad 1 con una de la entidad 2, si no me equivoco. Parece que es, claro, una de la entidad 2 con dos de la entidad 1. Eso lo hacemos con el bad quantity, que es solamente poner un 2. ¿Ya? Y el processing time, que va a ser de 5 minutos. Claro, ahora nos faltaría solamente el tema de las cajas, la cual van a hacer, hacemos lo mismo, necesitamos 6 productos, claro, 6 productos para combinarlo con una caja y para que este salga. Entonces, en este caso, tenemos que, había una observación en el enunciado que decía que cada vez que salga una caja, tenía que ser repuesta esta de inmediatamente. Y esto lo hacemos acá. Lo hacemos en la fuente 3. En la fuente 3, en Arrival Mode, le ponemos un evento. Y un evento con un número inicial de una entidad. Y tenemos que dar como un aviso. Y ese aviso se hace con este código, que es input@sync.exit. Esto quiere decir que, básicamente lo que les dije, que al salir hacia sync, una de las entidades va a reponer de inmediatamente con otra caja o con otra entidad en el combinador 2. Entonces, estaríamos como listos en ese sentido con la forma de la simulación, y voy a ponerle play aquí un poquito para que lo veamos cómo funciona. Si se fijan, lo tengo claro, lo tengo muy rápido. Vamos a ponerle 1. A ver. Tiene que ser un poquito más. 10. Claro. Si se fijan, aquí toma la entidad, el trabajador va y lleva las entidades y comienzan a pasar. Pasa aquí la entidad 1, aquí pasa la entidad 2, y ahí van pasando las entidades hacia el combinador, y del combinador van a ir saliendo. Tengo que aumentar el tiempo, sí, para después ver cómo esto, porque creo el proceso se demora harto. Por eso hay una de las preguntas que se trata de ver cómo mejorar la producción de este proceso, o cuáles son los puntos que se deben como mejorar.
Entonces, claro, tenemos que también hacer en definiciones, se define el número de cajas para hacer el conteo. Entonces creamos un número entero, que está acá, le cambiamos nombre a número entero, y volvemos a Facility para poder definir y hacer ese proceso lógico como un contador para ir sumando así cajas mientras vayan saliendo. Esto lo hacemos en el sync, en la salida, y hicimos en la entrada. Acá apretamos los 3 puntitos y agregamos básicamente la variable que creamos, que es número de cajas, y le vamos dando el nuevo valor mientras vaya saliendo o mientras en realidad vaya entrando la entidad al sync. Y aquí les vamos a ir sumando uno cada vez que entre. No sé si recuerdan cómo hacer también el label. El label estaba, me parece que acá, el status label. Con status label nosotros creamos este elemento. ¿Qué más? También en el enunciado nos piden saber el tiempo que demora en realizar 32 cajas. Ese tiempo que demora para realizar en 2 cajas tenemos que hacer un evento. Y ese evento lo vamos a llamar stop. Acá lo agregamos, apretamos event y agregamos un evento donde dice más. Y le cambiamos el nombre en esta parte de acá, que es donde dice general, y le ponemos stop. ¿Esto dónde lo vemos reflejado? Lo tenemos que reflejar para las fuentes, ¿cierto? Porque nosotros queremos que pare la fuente para cuando esto es con un valor de 35. ¿Cierto? Entonces, creamos un proceso. Creamos un proceso lógico. Aquí nos sale en process, agregar proceso, le ponemos un más. Ponemos más y nos va a crear esto de acá. O sea, nos va a crear un proceso. En este proceso, nosotros creamos un decide. O sea, nosotros tomamos este elemento y lo podemos arrastrar y agregar en esta barra de proceso. En decide, nosotros definimos como el número de cajas menor a 35. Entonces, si es verdad esto, si es menor a 35, este programa no hace nada. O sea, sigue corriendo la simulación. En cambio, si esto es falso, nosotros tenemos que agregar un file, que esto es como un activador de eventos. Entonces, al ser falso, el file activa el evento stop que habíamos creado anteriormente, lo cual va a hacer parar la salida de entidades en la fuente 1, 2 y 3. ¿Cómo lo vemos reflejado, por ejemplo, en la fuente? Porque en las fuentes tenemos que definir también este evento. Esto se define en condiciones de paro. Entonces, en condiciones de paro, en stop event name, nosotros definimos el evento que habíamos creado anteriormente, que es stop. Y en add on process triggers, vamos a agregar el proceso que también creamos, que era el proceso 1, que está acá, que es el que nos evalúa cuando va a ocurrir este evento. Entonces, hacemos lo mismo para la fuente de 2, claro, fuente 1, fuente 2, no sé, creo que están con los nombres cambiados, pero está bien programado en realidad. Entonces, hacemos lo mismo, ponemos stop y agregamos el proceso 1 y al mismo tiempo también para la fuente 3. En la fuente 3 también ponemos stop y le agregamos el proceso.
Y con eso ya tendríamos más o menos la simulación hecha con lo que nos piden. Entonces, vamos a aumentar el tiempo. Aumentar el tiempo para saber si funciona y si el programa se detiene en las 35 cajas. Entonces va contando, ya, y ahí para el proceso. Se fijan, no sigue contando más. Entonces, nosotros ponemos stop y el tiempo lo podemos ver reflejado en... Oh, ¿qué pasa? Ahí. Claro, el tiempo, el total de horas, claro, para el combinador 1, para el combinador 2 y así sucesivamente, los cuales van a dar los tiempos de proceso de cada uno de los elementos. ¿Qué más nos pedían? Claro, tenemos el tiempo, logramos hacer la simulación, obtener la cantidad de caja en 8 horas. Para obtener la cantidad de caja en 8 horas, solamente tenemos que ir a Run y cambiar el tiempo. Bueno, acá, claro, por defecto le aparece esto. Le aparece tiempo de finalización específica, la cual nosotros tenemos que definirla como, o sea, como dejarla como indefinida o infinito para saber en cuánto tiempo es lo que se demora en realizar esas 35 cajas. Pero en este caso nos piden 8 horas. Para eso seleccionamos acá como el largo de, o sea, cuánto tiempo es lo que va a correr el programa y lo cambiamos a 8. Cerramos. Claro, 8 horas. Ahí está. Y ahí se cambió a 8 horas. Y corremos el programa. Entonces, para el programa tenemos que se realizaron 2 cajas para 8 horas de trabajo. Claro. Los tiempos de... Claro, los otros son tiempos de estancamiento del proceso de la combinación de entidades, que eso es en el Combiner 1, que también los podemos ver acá. Entonces, en resultados, en la parte de... Buscamos el elemento. Server Path Combiner, claro. Entonces el Combiner 1 es el que nos da los tiempos acá y de acá podemos sacar los tiempos de estación. Claro. Tiempo que nos piden, tiempo de... Ah, claro, el tiempo de estancamiento. Entonces en el combinador 1 tenemos que buscar time started. Claro. Y aquí está, tenemos el promedio del tiempo de estancamiento y eso. Claro, ahí está. Y bueno, y eso básicamente. Entonces, por ejemplo, entonces la última pregunta sería, ¿cuáles son los puntos que nosotros debemos mejorar, por ejemplo, para mejorar esta simulación o mejorar la producción? Una es la entrada de entidades, porque la entrada de entidades, los tiempos de entrada tardan mucho, que son de 18 y 22 minutos. Todo lo que es respecto con tiempo en todo caso. Por ejemplo, si en la combinación en el Combiner 1 el tiempo se demorara menos, tendríamos mayor cantidad de entidades, por lo tanto tendríamos una mayor producción. Por lo tanto, también pasa con esto, o sea, con el tiempo de proceso para el server 1. El tiempo de proceso del server 1 también podríamos disminuirlo, claro, para tener una mayor cantidad de producción para esto.
se fijan, el tiempo del Combiner 2 no tiene. Entonces, es prácticamente de inmediato. Y eventualmente también podríamos definir un tiempo para este Combiner, el cual se demore en poner los productos en la caja. Quizá algún tipo de trabajador. Así que, bueno, esa es la simulación de la ayudantía de hoy.